iniciar enseguida, pero esta conferencia no es un tema nuevo. Esta es la recopilación de los temas vistos durante estos días. Así que se va a hacer muchas preguntas. ¿Listo? Entonces voy a ir preguntando y el que pierde no se gradúa. Este es el examen. Así que vamos a iniciar recordando que la primera lección se llamó ¿cómo? La imagen original. Nos explicaron 3 elementos principales y vamos rápidamente. Y yo quiero saber dónde está el equipo de los discípulos. ¿Los discípulos dónde están? Ok, solo los discípulos me van a responder cuál era el primer punto de esta lección. Nos las explicó el pastor Lee. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, venga por favor. Nos va a escribir aquí. El punto número 1 de la lección se llamaba imagen de Dios. Esta lección está basada en Génesis 1, 27 y 28, donde dice la palabra del Señor que el Señor hizo al hombre a su imagen. Vamos a escucharlos a todos. Imagen de Dios. Él les dio su imagen. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿dónde está el grupo del dedo de Dios? Venga por favor rápidamente, hermana Benedicta, venga. Me escribe el segundo punto aquí rápidamente. Es una evaluación. Así que vamos a ver el segundo punto de la lección número 1. Esto es aquí, viendo a ver si realmente aprendieron. Vamos a ver. Muy bien. Comunión con Dios. Excelente. A ver, ¿dónde está? Démosle un aplauso a estos equipos. Pero hay un tercer punto. A ver, yo quiero... ¿a quién paso? Recuérdenme el nombre de otro equipo. Los conquistadores. ¿Dónde están los conquistadores? No quieren conquistar. Isaías, por favor. ¿Dónde está el grupo Isaías? Ven, tú. Punto número 3. Vamos, representen a su equipo de una manera con altura. El punto número 3 que aprendimos en la lección, ¿cómo se llamó? Excelente. Bendición. Estamos viendo que aquí, muchas gracias. En esta lección hubo algo maravilloso y es que nos muestra que se nos dio un elemento espectacular aquí dividido en 3. Imagen de Dios, comunión con Dios y bendición de Dios. Esto está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Allí dice que el Señor creó al hombre a su imagen. Ahora, el Señor no solo lo creó de la nada o no se fijó en una jirafa, no mira el que está a su lado, no lo hizo a imagen de una jirafa, no lo hizo a imagen de un mono, lo hizo a su imagen. Dice la palabra que le dio su imagen. Y hay algo maravilloso que me impacta en gran manera y es que el Señor cuando hizo el diseño original le entregó al hombre sus atributos. Diga conmigo atributos. Le entregó sus atributos. Esos atributos, alguien que escriba rápido y bien bonito, que me venga a ayudar acá adelante, por favor. ¿Quién? Gracias. Estos atributos estaban comprendidos de 7 principalmente. El primero se llamaba verdadero conocimiento. Verdadero conocimiento, aquí puede ser. El segundo, verdadera sabiduría. El tercero, justicia, santidad, eternidad, identidad y autoridad. 5 atributos. Conocimiento. Ahora, el hombre estaba completo en Dios. Diga conmigo, a el hombre no le hacía falta nada. El Señor lo hizo a su imagen, le dio sus atributos, le dio el verdadero conocimiento, le dio la verdadera sabiduría, le dio la justicia, la eternidad, la santidad. El hombre era perfecto en Dios. Y todo esto, ¿sabe por qué? Aquí vamos a colocar las 3 raíces. Santo Padre, Santo Hijo y... Vamos a decirlo en la voz de 3, a ver, 1, 2, 3.
la vida del ser humano a través de un árbol. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu era la raíz del hombre. Sabemos que cuando el Señor hizo la creación, le habló al agua y le dijo, produzca todo tipo de animales marinos. O sea que la fuente de vida de los peces es el agua. La fuente de vida de los árboles es la tierra. Esa comunión entre la fuente de vida con el árbol quiere decir que el árbol no puede vivir si no está en la tierra. Pero cuando el Señor creó al ser humano, la fuente de vida del ser humano fue Él, la Trinidad. Por eso es que una persona cuando sale de Dios está muerta. Tú dirás, no, pero es que mi vecino, mi vecina, mi amigo que no conoce a Dios, tiene carro, tiene casa, tiene beca, tiene vaca, está súper bien. Y hay cristianos que ni siquiera entienden el origen, de dónde vienen, y por eso no saben para dónde van y envidian a estas personas. ¿Sabes qué pasa? Que ellos son muertos, solo que están bien embalsamados, que parecen vivos. Pero una persona que está fuera de la fuente de vida, que es Dios, está muerta en sus delitos y pecados. Dice la palabra del Señor que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces alguien le decía a un pastor, cuando él predicaba y decía, el pecado pesa, cuando usted peca es como un gran bulto que viene sobre sus hombros. Y él se paró y retó al pastor y le dijo, eso es falso. Yo peco todos los días y a mí no me pesa el pecado. Y el pastor le dijo, es que si usted va a una morgue, usted le coloca a ese muerto un vaso de agua encima y no lo va a sentir, igual le puede colocar una tonelada encima y no la va a sentir. Porque el que está muerto en pecado no le duele pecar contra su Dios. Pero nosotros que hemos sido vivificados, aunque pequemos, nos duele. Porque en el cristiano el pecado es un accidente, no es una permanente. Es falso que desde que tú recibes a Cristo no pecas. No, porque el que empezó la buena obra en nosotros no la ha terminado. Dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Mira al que está a tu lado. Tal vez es incómodo. ¿Sabe por qué? Imagínese este ejemplo. Cuando usted va por una carretera y encuentra carteles de trabajando en la vía, tiene que darse una vuelta. ¿Qué es lo primero que usted dice? ¡Ay! ¿Cierto? ¡Qué incomodidad! Tenemos que dar la vuelta porque la calle le quitaron el pavimento y no podemos pasar. Pero cuando arreglan la vía y ya todo está perfeccionado, ¡ay, pero qué rico pasar por aquí!, ¿verdad? Porque ya el auto no se nos daña, todo está bien. El hermano que está a su lado es incómodo porque el que empezó la obra en él está trabajando. Es una obra en construcción, mi amado. Es una obra en construcción, por eso no se debe desesperar. El Señor dijo que Él empezó la obra y la terminará. Pero al principio el Señor hizo al hombre perfecto. ¿Y sabe qué? Génesis 2:17 dice la palabra que el Señor hizo un propósito al crear al hombre, y es que tuviera comunión con Él. Maravilloso cuando el hombre a las horas de la tarde escuchaba la voz del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos orando y no queremos salir del cuarto de oración, verdad? Porque sentimos a papá ahí. Hay momentos que sentimos aún físicamente que su presencia está ahí de una forma especial. O simplemente caminando por la calle, sentimos que va con nosotros. Porque la comunión no es apartarte un tiempito en el día. Comunión es tener una relación permanente con tu Creador. Donde vayas es 24/7. ¿Que tenemos nuestros tiempos de oración aparte? Claro que sí, es necesario. Pero nuestra relación con Dios, como Él la quiere, es permanente. Y entonces cuando Él hizo del hombre que tuviera comunión con Él, le dijo, si tú tienes comunión conmigo, serás feliz. Diga conmigo, feliz con Dios. Ese era el resultado. Entonces en Génesis 2:17 dice que les dio un pacto. Y le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este no. Y me encanta pensar como un día un pastor de nuestros profesores GNT lo describió. Y es que dice, el Señor te eligió a ti, pero te dio la opción a ti de que tú lo eligieras a Él. ¿A través de qué? Del pacto. Un solo árbol, no comas de él. Y el hombre en ese solo falló.
Dice la palabra que el Señor le habló a ellos porque la palabra es Dios. Diga conmigo, la palabra es Dios. Y Dios es la palabra. Y cuando tú desechas la palabra, estás desechando a Dios. Y el hombre y la mujer desecharon la palabra y desecharon en ese momento a Dios. Rompieron el pacto. Y vamos tan rápidamente porque el tiempo apremia, pero es maravilloso ver cada cosa que el Señor hizo al principio para que la imagen original fuera perfecta. Dice la Escritura que los animales temían al hombre. Cuando veían al hombre retrocedían, no le hacían daño. ¿Sabe por qué? No porque vieran a Adán o a Eva, porque veían la imagen de Dios misma en ellos. Pero resulta que cuando ellos incurren en el pacto y lo rompen, entró el problema fundamental. Quiero que esta nave por acá me recuerde cuál es el problema fundamental del hombre. Satanás, pecado y separación. Resulta que el hombre incurre y rompe el pacto y inmediatamente las raíces cambian. Pau, ¿me ayudas por favor? Y allí entonces nace el segundo árbol. Empieza la degeneración humana. Dejan de ser feliz con Dios, pierden la imagen de Dios, pierden la comunión con Dios, inmediatamente pierden la bendición de Dios. Lejos de Dios no tenemos acceso a ser feliz sin Él. Hay alegrías momentáneas, claro que sí. Final de mes, ¿verdad? Cuando nos pagan, ¡ay! Una sonrisa de oreja a oreja, pero se acaba rapidito. Pero el gozo que el Señor te da y la paz que Dios te da es eterna, permanece aunque no tengas dinero en el bolsillo, porque viene de Él. Ahora, cuando el hombre Cuando el hombre peca, ¿qué pasa? Cuando el hombre peca, las raíces inmediatamente son cambiadas y entra el problema fundamental: Satanás, pecado y separación. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Inmediatamente las raíces cambian. Si las raíces están malas, el árbol va a dar malos frutos. Inmediatamente cambia: Satanás, pecado y separación. ¿Sabes? Allí entra el problema fundamental de la humanidad. Yo me encontré con una señora quien estaba llevándole el mensaje del Evangelio, y cuando yo le hablé del mensaje, ella, en tono muy agresivo y muy hostil, me dice: yo no necesito a Dios. Yo no necesito ser salva. ¿De qué? Tú me estás hablando de que tengo que ser salva. ¿De qué? ¿Sabes? Yo no le robo a nadie. Yo no mato. Yo soy buena. ¿Han escuchado eso? Sí, personas que se creen buenas. Pongamos un ejemplo absurdo. Desde que nacieron no han pecado. Absurdo. Pero coloquemos eso. Entonces, según ellos, no necesitarían un Salvador. Pero déjame decirte que sí necesitan a Cristo, porque de nacimiento vienen con el problema fundamental de raíz. Y si usted le corta los frutos, pero no la raíz, ese árbol va a seguir dando malos frutos. Entonces todos necesitamos un Salvador. Levante su dedito índice y colóqueselo al que está en el hombro y dígale: te están hablando. Tú necesitas un Salvador todos los días, porque muchas veces pecamos porque estamos luchando todos los días. La Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuándo? Cada año, cada día. Tome su cruz y sígueme. Entonces el verdadero discípulo tiene que solucionar este problema de la raíz, pero no puede solo. No hay dinero en este mundo que pueda resolver el problema fundamental de la humanidad. Uno de los profes nos decían ayer: si el problema fuera físico, Dios hubiese mandado un médico. Si fuera legal, Dios hubiera mandado un abogado. Pero resulta que el problema es espiritual. Entonces este problema no lo puede solucionar el ser humano, ni si tenga dinero, fama y fortuna. Por eso nos damos cuenta nosotros que personas que tienen mucho dinero
dinero terminan lanzándose de edificios. Porque el dinero no te llena. Porque las mujeres no te llenan ni los hombres. Porque el placer de este mundo es momentáneo. Solo Cristo puede llenar el corazón del ser humano. Solo Cristo puede hacerlo. Él es el único que puede solucionar el problema fundamental de la humanidad. Hay personas que tratan de solucionar y cortan una raíz. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama religiosidad. Tratando de llegar a una iglesia cristiana diciendo soy cristiano, pero por dentro son simplemente religiosos. Que dicen, es que estoy ayunando 40 días para que el Señor me bendiga. Amado, tú no tienes que ayunar para que el Señor te bendiga. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste la Trinidad y con ella la bendición del cielo sobre ti. ¿Que tienes que ayunar? Claro que sí, porque es una práctica piadosa para romper todas nuestras ataduras, pero no es para recibir bendición. Pastor, ¿cómo estás? Aquí trabajando duro en el ministerio. Qué pena, no tienes que trabajar duro. Ya lo duro lo pagó Cristo en una cruz del Calvario. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. Disfrutemos del ministerio, amados, porque el Señor nos entregó y la parte más fea le tocó a Él. Ahora a nosotros nos toca la parte bonita, disfrutar de Emanuel. ¿Cuántos dicen amén? Esta vida miserable está descrita en Génesis 3 del 1 al 20. Cuando llega a su casa, lea por favor este pasaje, que es necesario. Aquí empezó la miseria humana, aquí empezó la degradación, aquí cuando Adán y Eva pecaron, rompieron el pacto, empezó la desgracia para ellos, su familia y toda la humanidad entera. La raza sucumbió en el dolor y en el desastre de tener que estar separados de Dios. Déjame decirte que esto que está aquí se llama diseño de Satanás. Lo que vimos al principio se llama diseño original, el diseño que Dios hizo. El diseño que Dios creó para que tú fueras feliz. Mira el que está a tu lado, tal vez tenga una cara de 6 en punto, bien larga. Porque es que soy tan santo que yo no puedo reír. Las personas más gozosas de esta tierra tenemos que ser nosotros. Tú eres bendito de Jehová para siempre, porque tienes a la Trinidad contigo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En mi corazón. Dígalo con confianza, está en mi corazón. Y Él no tiene gozo, Él es el gozo. Él no tiene paz, Él es la paz. Él no tiene sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor permite que el hombre experimente el dolor de estar lejos de Él. Esto era innecesario que el hombre lo viviera. Esto no quería el Señor que lo experimentara. Y entonces dan 6 terribles frutos. Este es el diagnóstico que usted tiene que hacer de las personas que no tienen a Cristo allá afuera. Los 6 estados del no creyente. Y a veces somos tan indolentes. A mí me impactó muchísimo cuando el pastor Lee me enseñó en una de las clases de qué se trataba el arca. Porque yo soy maestra de niños desde hace mucho tiempo. Y uno le enseña la historia del arca y el barco, y eso hacemos dibujos y todo, ¿cierto? Pero la esencia no es hablar de un barco, es de la tipificación de lo que representaba el arca. Diga conmigo, el arca tipificaba a Cristo. Un arca tan grande que era más o menos del tamaño del Titanic. Tenía una sola puerta y una sola ventana. ¿No te has preguntado por qué? Porque hay un solo camino al Padre y se llama Jesucristo. Y el arca estaba representando el que vendría, Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenía una sola ventana, porque solamente a través de Cristo debemos mirar al mundo. Porque a través de los ojos de Cristo tú no vas a mirar a tu vecino que no cree en Dios con rabia. Porque a ti Dios no te miró con rabia, te miró con misericordia cuando tú estabas en delitos y pecados. Y tú tienes que tener la misma mirada hacia el mundo, como dice la palabra. Y el Señor los vio dispersos como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Tú no puedes mirar a las personas que no creen en Jesús con otra mirada que no sea la mirada de Cristo. Misericordia y compasión. Y sabes, ellos tienen estos 6 problemas, de los cuales no vamos a hablar porque se habló en estos días. Pero el primero se llama problema de pertenencia. Hijos del diablo. Segundo, problemas de nacimiento, Efesios 2:3, hijos de ira. Número 3, problema espiritual, Efesios 2:2, esclavos del diablo. Número 4, problemas físicos, Mateo 11:28,
atados a las enfermedades físicas. Número 5, problemas después de la muerte, ignorancia espiritual. Número 6, problemas generacionales, Éxodo 20, 3 y 4. Amén. Con un diagnóstico de esto, ¿tú crees que van a poder venir corriendo a la iglesia porque simplemente tú le dices Cristo te ama? Y el pecado más terrible, como el pastor Lee lastimosamente no se entendió por la cuestión del traductor anoche, pero ese tema que él abordó un poco anoche es tremendo. Y cuando lo entendamos de la forma en la que lo debemos entender, vamos a ser libres. Tomar el lugar de Dios es el pecado imperdonable. Dios no te llamó a ti a ser juez de nadie. Dios no te llamó a ti a estar en la posición de juzgar si este es cristiano. Amados míos, levanten su mano derecha y digan: yo hoy suelto la lupa. Levante la izquierda y tomo el espejo. La lupa es: ay, este hermano sí se ve que es cristiano. Mira, la pastora Patti debe ser buena cristiana porque tiene una falda que eso va arrastrando. Porque vemos la apariencia. Pero tú no has sido llamado a juzgar a nadie por su apariencia. El único que conoce el corazón se llama Cristo. Cuando tú veas a tu hermano que falla, toma el espejo y di: no estaré haciendo yo lo mismo. Padre, ten misericordia de mi hermano y de mí. Pero la iglesia está en decadencia espiritual a nivel mundial porque ha tomado el lugar de Dios. Porque ha querido juzgar entre lo bueno y lo malo, comiendo del fruto del bien y el mal, desechando la escritura. Pero debemos aferrarnos al pacto de Cristo y a saber que el único que puede juzgar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y somos tan falsos a veces. Decimos: ese tiene pecado, esa no tiene, aquel me parece que está como que bien porque trae corbata, trae camisa, trae pantalón de tela, y aquel que escucha aquella música es mundano. Amados, dejemos eso, renunciemos a eso hoy, porque hemos venido a decirte que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de Jesucristo, y los discípulos de Cristo imitan a su Padre, y su Padre es amor, compasión y misericordia. La Biblia dice: y ellos, los del mundo, conocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Pero las iglesias están llenas de tigres que ven caer a uno y le caen a dientes. Pero sé que Montelíbano no será así, porque se conocerá como un pueblo de discípulos de Cristo que establecen el reino de Dios en esta tierra. Amén. Así que debemos cortar estas raíces de fariseísmo, de creer que soy mejor que el otro porque sé más Biblia que el otro. No es cuánto conocimiento, es cuánta transformación tengas tú en tu vida. Es que muestres a Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando el hombre recibe a Cristo, dice la palabra que el Señor vio que el hombre estaba apartado y sin Dios nada podía hacer, estaba listo para el infierno, hijos de la ira, dice Efesios 2:2. ¿Sabes qué pasó? Que el Señor envió un pacto salvador llamado Jesucristo. Ese pacto salvador fue el puente que el Señor utilizó para que nosotros fuéramos cambiados. Como les dije, soy maestra de niños y un día estaba enseñando en la clase dominical esta lección. Y le pregunté a mis niños, les dije: ¿qué es la recreación? Y me dice uno: profe, cuando uno va al parque y se sube a los columpios, para ellos esa es recreación. Pero para ti, para mí, tiene que quedar claro que la recreación es volver al estado original en el que Dios te creó a ti. Amén. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, las raíces vuelven a cambiar. Porque a mí me maravilla entender el milagro de la salvación. El milagro de la salvación ocurre en un momento, es instantáneo. Tú recibes a Cristo y dejas de ser hijo del diablo y te conviertes en hijo de Dios. No mañana, hoy. La palabra nos recuerda que cuando el ladrón estaba aquí acabando de robar, y tal vez a quién mataría, no se sabe, pero él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. El Señor no le dijo: después que hayas ayunado 40 días, te hayas bautizado, hayas orado, profetizado. Él le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El milagro de la salvación ocurre en un instante. ¿Cuántos dicen amén? El milagro de la santificación dura toda la vida, porque es un proceso.
pero es un milagro poderoso. Pero cuando recibimos a Cristo, las raíces vuelven a cambiar. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Mira al que está a tu lado y dile, ¿por qué tengo que cambiar las raíces? No, pero dígale con ganas, a ver, ¿por qué tengo que cambiar las raíces? Respóndale, porque si no las cambias te vas al infierno. Así vayas a la iglesia, así tengas 40 años de ser cristiano. Porque hay que cambiar las raíces. El problema fundamental tiene que ser solucionado. Y el único que puede dar esa solución se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese pacto salvador, yo lo encuentro solamente en Él. Mi yo original lo encuentro en Cristo. Por lo tanto, tengo que conocer quién es Cristo. Si yo pregunto quién es Cristo, muchos dicen, el Hijo de Dios, el Salvador. Pero ¿sabes quién es Cristo? Yo quiero preguntarle acá a esta nave, que se veían que eran súper estudiosos en todo este entrenamiento. A ver, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El ungido, muy bien, el ungido, que vino a cumplir el oficio de ¿qué? ¿Verdadero rey? ¿Verdadero sacerdote? ¡Wow! Sí se van a graduar esta noche. ¿Y sabes qué pasó? Que ese ungido vino a cumplir los 3 oficios. Todos sabemos que hubo 14 generaciones de reyes. Entre esos David, Salomón, muchos de los reyes, que estaban dando una sombra de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Ellos estaban representando a uno que vendría a luchar por su pueblo y aplastar la cabeza de Satanás. La Escritura dice, y la Biblia dice que el hijo de esa virgen, de la simiente de la mujer, la serpiente lo mordería, ¿dónde? En el calcañar, en el talón, pero él le aplastaría la cabeza. ¿Qué estaba simbolizando eso? Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás empezó 3 días de fiesta. Lo vencí. Pero cuando dio la espalda, al tercer día, mi Cristo resucitó, aplastándole la cabeza a Satanás. Ese es el verdadero rey. Diga conmigo, ese es el verdadero rey. Ese es tu rey, dile al que está a tu lado. Entonces, ¿por qué te sientes triste? Ese es tu rey. Pero no solo cumplió como verdadero rey ese oficio, también vino como verdadero profeta. Los profetas, cuando veían que el pueblo se estaba descarriando, hablaban con papá y les daban el mensaje al pueblo para que volvieran al camino. 14 generaciones de profetas estaban tipificando que vendría el verdadero profeta, el que vendría a anunciar el camino. Dice la palabra del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el verdadero profeta. Amén. Y también 14 generaciones de sacerdotes. 14 generaciones de sacerdotes que dice la palabra que tomaban animales y cubrían el pecado al sacrificarlos en un altar. Pero estaban diciendo, esto es sombra de lo que viene, porque viene un verdadero sumo sacerdote que será el cordero inmolado. Una vez y para siempre cumplirá el sacrificio y nuestros pecados no van a ser cubiertos. Nuestros pecados van a ser quitados. Amén. Es el verdadero sacerdote. ¿Necesitamos entonces conocer a Cristo? Claro. Necesitamos conocer como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. El único que puede resolver este problema de raíz. Cuando tú aceptas a Cristo, inmediatamente, automáticamente te vienen 7 bendiciones. Dile al que está a tu lado, ¿sabías que tienes 7 bendiciones? Estas 7 bendiciones están descritas en Génesis 1, 27 y 28 porque es la imagen original. Vuelve a nosotros el proceso de recreación. ¿Sabes quién es Cristo? Diga, ¿es el diseño de la Trinidad? Diseño de la Trinidad. Muy bien, el diseño de la Trinidad para revelarse a la humanidad. ¿Quién es Cristo? La Trinidad dijeron, no podemos mostrarnos al ser humano. Hicieron un diseño, Cristo. Segunda de Corintios 4:4 lo dice, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ese es mi Cristo, dile que está a tu lado, ese es mi Cristo. Ahora, inmediatamente que lo recibes en tu corazón, te da 7 bendiciones.
Bendición número 1, el poder de ser llamado hijo de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Segundo poder, te da el poder de la guía del Espíritu Santo. Ya tú no estarás solo. Y tú dices, entonces, ¿por qué tengo que vivir tantas consecuencias? Porque no estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Amén. Porque no te estás dejando guiar por Él. Porque no estás dejando que Él te ayude a tomar decisiones contundentes para tu vida. Entonces te toca estar trastabillando y viviendo consecuencias. Pero Él te dejó. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? ¿Mujeres casadas? Yo quiero ver los anillos de ustedes. ¿Dónde están? Ojo con el que lo deja guardado en el cajón. Cuando uno ve a una persona, por ejemplo, yo miro al pastor y yo digo, wow, no, yo no conocía a la pastora, y yo vi la mano del pastor y dije, él es un hombre casado, porque tiene un ¿qué? Un anillo. Resulta que el Señor Jesucristo nos dejó un anillo de compromiso. ¿Sabes cómo se llama? El Espíritu Santo. Dice que nos dejó las arras del Espíritu. Eso significa un compromiso, porque un día estaremos en la boda del Cordero con Él. Eso te garantiza el que vendrá por ti un día, el que no estás solo, el que te dejó la guianza del Espíritu Santo, y ese es el segundo poder. El tercer poder es el poder de la respuesta a la oración. Todo lo que pidieres, te lo daré. Señor, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, Él te dejó las arras del Espíritu. Él te dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Entonces, si eres hijo de Dios y oras como conviene, el Padre te dará lo que tú pides. Porque no estarás pidiendo cualquier cosa. Estarás pidiendo lo que está alineado con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto poder, el poder de la ayuda de los ángeles. Ese poder es maravilloso. Yo no me canso de contar mi testimonio, porque estoy aquí gracias a que un día viví una experiencia angelical. Sé que Cristo es mi Salvador. Yo no sabía lo que me esperaba en el futuro, pero cuando pasé una situación demasiado fuerte en mi vida, pensé, porque es como yo sentía que yo vivía en un castillo, y de repente fue como un castillo de naipes, todo se derrumbó, y yo quedé tan devastada en mi alma, porque no tenía a Cristo como mi rey. ¿Sabes? Yo quedé tan devastada que el diablo me dijo, lo único que tienes es que suicidarte, y se te acaba ese dolor. Yo no conocía a Cristo como lo conozco ahora y como quiero llegarlo a conocer. Y ese día me fui a una troncal de Occidente y dije, este es el día donde todo esto se va a acabar y este dolor ya no lo aguanto más. Y cuando vi que venía un automóvil a toda velocidad, yo me impulso para lanzarme y escucho una voz que me dice, niña. A mí en mi casa me dicen niña. Soy la última de 5 hermanos y con toda mi edad yo sigo siendo la niña de papi y mami. Y escuché la voz, niña, y esa voz me llamó la atención, y yo miré y era una anciana, y me tomó del brazo y me dijo, ten cuidado, ¿no ves que viene un auto? Y yo me derrumbé llorando, sentí la presencia de Dios. Cuando volví a mirar, ya no había nadie. Ese día conocí a Cristo como mi Salvador, y por eso estoy aquí diciéndote, tenemos la ayuda de los ángeles. ¿No son todos ellos espíritus ministradores? Enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. ¿Cuántos herederos hay aquí? Yo soy una. Ese poder no es el único. También tenemos poder de atar a Satanás. Y no porque el diablo te vea y te diga, ¡ay! Él es el superhumano. No, es porque ve la imagen de Dios en ti y tiene que retroceder y tiene que huir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el último poder, que es muy importante, el poder de la conquista. Mateo 28, 18 al 20 nos describe el mandato que el Señor nos dio. Un mandato absoluto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es lo que el Señor nos mandó a hacer. Este mandato absoluto, Él nos dio el poder para ir al campo y buscar a los que están preparados para ser salvos. 7 poderes que nos da el Señor como una herramienta poderosa para mantenernos en victoria en esta tierra. Porque cuando lleguemos al cielo, ya no lo vamos a necesitar. Ya la luz de Cristo será perpetua. Ya seremos perfeccionados a la imagen de Dios como la imagen original. Pero sabes, todos estos poderes te los ha dado el Señor para que vivas una vida de victoria. Entonces, ¿por qué vives una vida de derrota? Porque tal vez
estás en ignorancia de lo que tienes. Tú no estás solo. La Trinidad a través de Cristo habita en tu corazón. Dile al que está a tu lado, tú eres un bendito para siempre. Dile, no olvides que eres un bendito para siempre. Entonces levántate, sigue el ejemplo de Cristo, cumple el mandato absoluto que Él te dio y conoce la intención del entrenamiento para discípulos. Colócate en pie, por favor, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos. Gracias por recordarnos quiénes somos. Gracias por permitirnos vivir bajo esa luz de la Escritura que rompe toda cadena que nos ata al dolor, al pasado, a la tristeza. Que cada día, Señor, nos abre los ojos para ver la intención, el ejemplo y el mandato de Cristo dentro del discipulado que tú, Señor, diste a tus discípulos por 3 años. Queremos ser esas personas que llevemos tu mensaje a todas partes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dele un aplauso a Cristo.